En estos últimos días se han viralizado varios videos donde aparece una mujer de origen colombiano llamada Paula Restrepo, relatando los momentos difíciles que vivió en Honduras cuando cumplía una condena por el delito de lavado de activos dentro del temido y hoy extinto Centro Penal San Pedrano. Asimismo detalla cómo es que operan las peligrosas mafias de políticos, empresarios, policías y militares que lideran el crimen organizado en Honduras, haciendo mención de cómo operaba el narcotraficante y expresidente Juan Orlando Hernández. Yo estaba sentenciada a 15 años, pero el presidente que se reeligió ilegalmente, Juan Orlando Hernández, como ya sabía que todo el mundo sabía que él era un narcotraficante, lavador de activos, asesino y de todo, él no era pendejo. Empezó a cambiar el Código Penal de Honduras, rebajó penas de narcotráfico y lavado de activos. Entonces, ¿qué? Salimos todos nosotros como volador sin palo. Yo salí a los 10 años, ya me habían trasladado del penal de máxima seguridad a Progreso. Me trasladó mi otro ángel, la jefa de prisiones de Honduras, doña Rosa Cudiel. Y aunque esta mujer es conocida tanto en Colombia como en otros países con el nombre de Paula Restrepo, en realidad este es solo su nombre artístico o ficticio, pues en realidad esta mujer se llama Rosa Cecilia Ortiz Medina, quien era la esposa del reconocido capo colombiano y uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia llamado Carlos Castaño Gil. En su libro Entre rejas y balas reconstruye los años que pasó presa en Honduras por el delito de lavado de activos sin guardarse absolutamente nada. También ha contado todo lo que vivió mientras estuvo presa en el antiguo Centro Penal San Pedrano, la oscura cárcel de San Pedro Sula, de la que hoy solo queda un predio vacío. ¿Ustedes podían ir a centros comerciales? Sí, señor, si había con qué pagar el precio de los directores, se iba. Rafael, en todas las cárceles hay corrupción, incluyendo las de Colombia, pero es que las de Honduras eran un descaro. Como te dije, yo vivía ya en un cuarto privado, con televisión, nevera. O sea, habían unos cuartos muchísimo más elegantes que otros, como el de Dixie, que tenía todos los fierros. El mío era un cuartico pequeño de 2x2, tenía mi camita, mi televisor de esos cabezones viejos, mi aire acondicionado, y comencé a vivir tranquila. Era la única mujer que estaba en los cuartos VIP. ¿Cuánto pagabas tú por eso? El cuarto se compró en aproximadamente $20,000. En aproximadamente $20,000, pero es que ella se cobraba según el marrano. Había un señor que se llamaba Hugo Hernández, y era el director del penal de San Pedro Sula y el de Progreso, y era el intermediario oficial con los presos, o sea, era quien calculaba qué clase de marrano le estaba llegando, y si era colombiano, ellos creían que todos éramos multimillonarios, entonces era el que iba a hacer la negociación de los cuartos privados, porque aunque estábamos en una cárcel, había estatus, Rafa, había estatus. El más alto estatus en una cárcel era colombianos, narcotraficantes y lavadores de activos. Y aunque ella reveló que fue capturada en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, si buscan la noticia con el nombre de Paula Restrepo nunca la encontrarán, pues como lo dije al principio, es solo un nombre ficticio. Hoy conoceremos detalles sobre cómo fue su captura, hacia dónde se dirigía y quiénes más la acompañaban. Todo comenzó a mediados del mes de mayo del 2010, cuando Rosa Cecilia Ortiz, quien por aquel entonces tenía 44 años de edad, fue contactada por un poderoso capo ecuatoriano para que ésta pudiera viajar a Honduras y así trasladar una fuerte cantidad de dinero hasta Ecuador, que le enviaban como pago varios cabecillas del crimen organizado a los que este ecuatoriano les enviaba mercancía. Fue entonces que Rosa Cecilia, o mejor conocida como Paula Restrepo, la viuda del capo Carlos Castaño Gil, viajó a Honduras el día 22 de mayo de ese mismo año 2010 y se hospedó en un hotel San Pedrano. Esto para coordinar la entrega de la maleta y su salida del país. Pero al parecer esta operación fue filtrada por otros rivales, quienes tenían varios de sus socios operando en altos cargos dentro del Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y por supuesto Casa Presidencial, quienes dieron la orden para esperar la llegada de Cecilia Ortiz al aeropuerto Ramón Villeda Morales y así no solo poder capturarla, sino robarle más de la mitad de los dólares que pretendía sacar del país hacia Panamá, donde todo estaba arreglado para salir rumbo a Quito, Ecuador. ¿Qué pasó? Me dijo, el Capi está extorsionando al dueño de la mercancía, que se cayó. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, lo está obligando a que le mande 50 o $100,000 para poder mantener aquí su ritmo de vida y su vicio. Y le dije, ¿cómo supo que lo encontró por Facebook? Era un muy famoso pastor evangélico hondureño, el dueño de los 500 kilos de perico. Según las autoridades, la mañana del 26 de mayo, uno de los más grandes narcofiscales de Honduras, llamado Rafael Fletes, quien era el coordinador regional de fiscales de la zona norte del país, coordinó la operación para capturar a esta colombiana.
Según la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la mujer cargaba una maleta que tenía oculto un compartimiento falso donde tenía dinero envuelto en papel carbón para evitar los rayos X del sistema de seguridad del aeropuerto. Y por la forma de actuar, las autoridades consideraron que tenía como propósito el ocultamiento y no justificar la procedencia del dinero. El portavoz de la Policía Nacional en la zona norte del país, el comisario Juan López Roches, dijo lo siguiente: ella no justificó ni la procedencia ni la cantidad del dinero que transportaba. Fue remitida a la Fiscalía contra el Crimen Organizado para que se presentara el requerimiento correspondiente y se proceda conforme a derecho. El pasaporte número CC 42887123 de Rosa Cecilia Ortiz Medina establece que nació en Medellín, Colombia, el 4 de septiembre de 1965. Al momento que ella iba a abordar el avión, la pericia de nuestros agentes la condujo a detenerla y a revisarle sus pertenencias y a decomisarle la cantidad de dinero. Inicialmente se presumía que eran unos $80,000, pero los conteos preliminares hechos por agentes del Ministerio Público y las autoridades policiales establecen que solo eran $50,000. Yo hubiese sabido cuando alguien dio una orden ilegal para dejar pasar un tráfico de drogas o lo que sea. Así que, Renato, yo le digo a usted con contundencia que haya habido un político, que probablemente haya habido un militar, fue de carácter individual, jamás institucional. Nunca institucional. Yo estuve desde el 2013 como jefe de operaciones en la dirección de operaciones del C3. Nunca se planificó, nunca se dijo ahí que vamos a apoyar este grupo o el otro grupo, con un montón de gente anda diciendo, un montón de gente que ni sabe. Pero luego se descubrió que el narcofiscal Rafael Fletes, en complicidad con altos oficiales de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación, habían ocultado otras maletas donde venía otra fuerte cantidad de dinero, porque en esta publicación periodística se detalla que el total decomisado a Cecilia Ortiz era de $90 a $100,000, tal y como se puede leer en esta publicación del diario La Tribuna. Pero ya en su juicio se reveló que eran $153,300, tal y como se puede leer en esta otra publicación de diario El Heraldo. Y aunque ella misma cuenta en su libro Entre rejas y balas que en su juicio descubrió a través de la jueza que la cantidad real eran de $500,000, pero que a ella le habían hecho creer en el hotel que solo transportaba $250,000, o en pocas palabras, el fiscal Rafael Fletes y su grupo de policías se robaron más del 70% de los dólares. Pues yo le voy a decir algo, aquí que no me venga ningún funcionario a decirme a mí, es que me amenazaron que me van a matar a la familia. Los delincuentes buscan otro que sabe que les gusta el pisto, que sabe que les gusta lo que ellos tienen. Ese es el problema. Un buen consejo de amigo es, retírese, hombre, deje el chance. Luego de permanecer 2 años en prisión preventiva, finalmente esta colombiana sería llevada a juicio para finales del mes de abril del 2012 en los tribunales de sentencia de San Pedro Sula, siendo condenada a 15 años de reclusión, tal y como se puede leer en esta publicación del diario La Tribuna con fecha 26 de abril del año 2012. Culpable colombiana por lavado de activos. El tribunal de sentencia encontró culpable por el delito de lavado de activo a una colombiana que el año pasado fue capturada en el aeropuerto Villeda Morales con una maleta donde transportaba entre $90 y $100,000 en efectivo. Durante el juicio oral y público, la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó las pruebas respectivas contra Rosa Cecilia Ortiz Medina, de 45 años de edad. El tribunal encontró culpable a la colombiana, por lo que fue remitida al centro penal. La lectura de la individualización de la pena será en los próximos días, donde la Fiscalía pedirá una pena de 15 años de reclusión contra la extranjera. Yo estaba sentenciada a 15 años, pero el presidente que se reeligió ilegalmente, Juan Orlando Hernández, como ya sabía que todo el mundo sabía que él era un narcotraficante, lavador de activos, asesino y de todo, él no era pendejo. Empezó a cambiar el Código Penal de Honduras. Rebajó penas de narcotráfico y lavado de activos. Entonces, ¿qué? Salimos todos nosotros como volador sin palo. Yo salí a los 10 años, ya me habían trasladado del penal de máxima seguridad a Progreso. Me trasladó mi otro ángel, la jefa de prisiones de Honduras, doña Rosa Judiel. Estados Unidos le dieron el indulto y aquí en el país le niegan esta iniciativa. Triste lo que pasa en el país, justicia selectiva. Ojalá que muy pronto cambien a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, porque definitivamente ellos buscan solamente beneficiar
a ciertos sectores, y sabemos de dónde viene esta Corte Suprema de Justicia, del partido que hace poco sacamos del poder. Es decir, Arnold, ¿hay tinte político en esto? Es lo que digo, si el país más poderoso del mundo indultó al presidente Hernández porque asegura el presidente Donald Trump que no tenían los indicios suficientes y que era un tema político aquí en el país, ¿por qué no se puede hacer? Que se revise bien, que se investigue, que se presenten todos los requerimientos que tengan que presentarse, pero si tienen todo el sustento legal.